Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otro cantante que me habéis pedido muchísimo en el canal. Como ya habéis visto en la miniatura, se trata de Joan Sebastián y su canción Sentimental en vivo. Puedo intuir que debe de ser uno de los grandes también en México porque me habéis pedido muchísimo, muchísimo Joan Sebastián. Y la verdad es que tengo ganas tremendas de conocerlo y de verlo, qué es lo que hace, ¿no? Recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí en este ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofreceros toda la clase de cantantes que me estáis pidiendo. Os pediría también paciencia porque ya que son más de 250 canciones que tengo que reaccionar, no vivo de YouTube. Ya me gustaría a mí que cuando viva vais a ser los primeros en saberlo. Y de hecho, bueno, tengo mi trabajo aparte, así que claro, evidentemente procuro subir un vídeo diario, ¿de acuerdo? Para ofreceros contenido y sobre todo para complaceros en las peticiones que me estáis pidiendo. Incluso cuando puedo subo 2 vídeos diarios, pero claro, debéis de entender de que yo no vivo de YouTube como pueden ser otras personas, ¿vale? Así que nada. Comenzamos con Joan Sebastián y su canción Sentimental. Vamos allá. Solos unos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Madre mía. Pero qué juerga es esta, por el amor de Dios. ¿Qué juerga es esta? A ver, quería comentaros también que es la primera vez que voy a reaccionar a Joan Sebastián, entonces, claro, no sé qué me puedo esperar, ¿vale? No sé qué me puedo esperar. Así como otros cantantes os digo, Pedro Infante ya lo conocemos, Jorge Negrete también lo conocemos en el canal, pero Joan Sebastián es la primera vez que lo voy a ver. Ahí va. Esto no es un concierto a lo típico, ¿no? O sea, no sé, aquí en los conciertos está todo el mundo sentadito, a no ser que sea evidentemente pues al aire libre, una fiesta, ¿no? Y demás, pero aquí en los conciertos se supone que son todos, pues eso, con sus asienticos, sus butacas y demás. Esto tiene pinta de ser una fiestaca de la leche. Me recuerdan mucho los instrumentos, me recuerdan muchísimo aquí en España, ¿no? Que se les llama a la agrupación de instrumentos, simplemente solo de instrumentos, ¿vale? Hay veces que sí que cantan y demás, se llaman aquí en España charangas. No sé si en México se podrían llamar así también, ¿no? Otra clase de agrupación, pero en este caso, evidentemente aquí son los mariachi los que están ahí, ¿no? Pero aquí en España los instrumentos que tocan, bueno, no todos, ¿no? Pero la mayoría que tocan los mariachi, ¿no? Aquí se les llama charangas en España. Ahí vemos clarinete, trompeta, eh, 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 clarinete, trompeta y no sé los que están mirando hacia el otro lado. Imagino que serán los coristas por el micrófono. Se escucha también un trombón. Bu, 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 bu. A ver, a ver, a ver, a ver.
¿Que va a cantar a caballo? ¿Va a cantar a caballo, en serio? O sea, si veo complicado cantar sentado, ya a caballo debe de ser... Mirar qué pasos más bonitos tiene el caballo, por favor. Aquí los caballos en España se estilan muchísimo en Andalucía. Ese baile también de los caballos se estilan mucho en la Feria de Sevilla, que salen también ahí como los caballos vestidos como de gala, ¿no? Tienen ahí su pelaje bien peinado y le cuelgan sus cositas en el pelo y demás, ¿no? Eso en Andalucía se estila mucho, el baile del caballo también. Es impresionante, qué bonitos son. No es que extrañe tanto el sol de tu mirada, ni es que me falte el tierno roce de tu piel. Sencillamente es que me canso de hacer nada, y entonces tiendo a recordar cosas. A ver, desafortunadamente no puedo mucho escuchar lo que se está cantando, lo que está cantando. Casi no aprecio ni la letra. Es que está muy lejos. No sabía que el vídeo era caballo, ni muchísimo menos. O sea, no tenía ni idea. Y claro, no le veo, no le veo la cara, el rostro, ¿no? No le veo la cara ni el rostro. Entonces no sé si podré descifrar algo. Pero vamos, esto es un show total, ¿eh? Ya os digo. O sea, no me esperaba en la vida que saliera Joan Sebastián cantando a caballo. O sea, en la vida. Vamos, piensa que vivir sin ti no puedo. Sí, ahí puedo distinguir que canta con un poquito de aire, ¿vale? Con un poquito de aire. Hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Con una voz entera, una voz mixta, no llega a ser de cabeza ni llega a ser de pecho, ¿no? Es una voz mixta. Sencillamente es que me amaneció nublado, y el cielo gris siempre me pone el corazón. No vocaliza mucho tampoco a la hora de cantar, por lo que puedo ver desde aquí, ¿vale? No sé si concretamente es en esta canción simplemente que no vocaliza mucho, ¿vale? Pero no puedo distinguir muy bien. Me encanta esa chaqueta, por favor, rosa. Y el color rosa, vamos, es que para mí es devoción el color rosa, total. Me encanta esa chaqueta. Dejadme en comentarios, por favor, cómo se llama ese tipo de chaquetas, que voy a alcahuetear por internet, ¿eh? Pero vamos a ver cómo puede cantar así. O sea, ¿y los botes en el caballo y todo? No lo entiendo. O sea, y la voz la sigue, o sea, que la tiene toda lisa y lasa. O sea, me refiero que no se le escucha no, 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 con los botes del caballo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, es que se le escucha la voz lisa, en el sentido de que no tiene esos, cuando salta el caballo, cuando baila el caballo, no tiene esos botes en la voz. Cosa más rara. Yo creo que relativamente este vídeo no tiene muchos años, ¿no? No sé de cuándo puede ser. Aquí pone del 2017, pero no sé si será del 2017 o no en vivo. No lo sé. Ya os digo que relativamente no es viejo, ¿eh? No es viejo, no es como las canciones que tengo en el canal, ¿no? Que reacciono como la que es Pedro Infante y demás, ¿no? Y todas esas. No es tan viejo. No es que extrañe tanto el dulce de tus besos. Pero nos dais cuenta que está cantando y que no bota la voz. Y hasta disfruto la amargura que hay en mí. En el asfalto no florecen los cerezos. Qué bonito, es que siempre tienen esos dejes los mexicanos. En las rázanos, en los contesos. Qué bonito. Dulce de tus besos. Y hasta disfruto la amargura que hay en mí. En el asfalto no florecen los cerezos.
En el asfalto no florecen los cerezos. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Hoy me gozo, hoy Mirad me el gozo, caballo. por eso es que estoy así. Mirar el caballo, por favor. El baile que me lleva el caballo. O sea, es que es espectacular. O sea, yo ya os digo, la última vez que yo vi algo así fue en Andalucía, porque ya os dije que yo me crié en Andalucía y los caballos allí también bailan. Pero eso hace muchísimos años que yo no veo esto, porque hace muchos años que no voy a la Feria de Abril, ¿no? De allí de Cádiz. Pero esto es, vamos, vamos, evidentemente en la Feria de Abril de Cádiz, ¿vale? De Jerez de la Frontera, concretamente, donde yo me crié, no cantan encima de los caballos. O sea, esto es la primera vez que yo lo veo en mi vida. O sea, cantar encima de un caballo y encima con esa voz que no se le va en ningún momento, que es toda lisa, que no lleva, o sea, el caballo va trotando y va bailando y él va en plan tal, o sea, no va en plan de... "Na, na, 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 na". Es flipante, o sea, flipante el control de su garganta, Dios mío. Mas no se piense que vivir sin ti no puedo. Hay mucho aire también. No que vivir sin ti no puedo. Hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció nublado. Sí, es muy bonita esa voz también, ¿eh? O sea, no llega a ser una voz, ya os digo, no es una voz, es una voz entera, pero no llega a ser o sea, de cabeza ni de pecho, es una voz muy entera, es como una voz mixta, ¿no? Que la verdad es que la maneja brutal, ¿eh? Es brutal, brutal. El cielo gris siempre me pone mi corazón. El caballo hacia atrás. Qué cosa más bonita, por favor. ¿Habéis visto cómo ha terminado el caballo? Ha terminado la canción con una pata hacia arriba. Bonito, o sea, es precioso, precioso, precioso. No he podido apreciar mucho el manejo que tiene, ¿no? Porque claro, evidentemente la han enfocado muy poquito, no se escuchaba tampoco muy bien, pero la verdad es que es extraordinario, o sea, ya es un logro total el descubrir a Joan Sebastián cantar encima de un caballo, que yo eso no lo he visto en la vida. Ya os digo, los caballos, costumbres de Andalucía y tal, sí, van por la feria, ¿vale? Arriba con el personaje, ¿no? Pero lo que es cantar encima de un caballo no lo he visto en la vida, de verdad. En la vida lo he visto. Le he podido distinguir un poquito, pues lo que os digo, ¿no? No he distinguido ningún vibrato que seguramente haya tenido por ahí alguno, una voz mixta, voz de pecho, un poquito voz de cabeza, pero ya os digo que no he podido distinguir mucho más. Vamos, pero ha sido todo un espectáculo, o sea, un espectáculo. Me ha recordado un poquito, ¿vale? A los Juegos Panamericanos, más que nada también por donde estaba, en donde estaba, ¿no? Que es redondo y demás, ¿no? Me ha recordado un poquito a Vicente Fernández. Pero vamos, ya os digo, o sea, nada que ver, ¿vale? O sea, de la voz y demás, nada que ver, porque ya os digo que yo aquí, Joan Sebastián, no le he podido distinguir mucho, ¿de acuerdo? Pero eso, o sea, me ha recordado un poquito, ¿no? Ese rollo que tenía Vicente Fernández, ese rollito que tenía Vicente Fernández, a ese rollito me refiero a esa escena, ¿no? A ese buen rollito de esa escena, ¿no? Y la verdad es que, bueno, dejarme por favor en comentarios otros links que Joan Sebastián se le vea ahí potente con la voz, que se le vea potente con la voz, que se le vea, porque seguramente la tenga, evidentemente, sí, vamos, la tenga, seguro, seguro, seguro. Dejarme en comentarios algún otro tema que él cante en directo también y que se le pueda ver mejor, ¿vale? Porque me gusta mucho ver la expresión de la cara, los gestos, los ojos, cómo vocaliza, si tiene tensión en la garganta, en la mandíbula. Me gusta ver todas esas cositas, ¿vale? Nada, hasta aquí la reacción de hoy, hasta aquí el descubrimiento de hoy de Joan Sebastián. Recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofreceros toda clase de artistas que me estáis pidiendo en el canal. Por favor,
os pido paciencia porque son más de 250 canciones las que tengo apuntadas y yo sé que lo entendéis perfectamente, ¿vale? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo y muchísimas gracias por estas recomendaciones. Aunque tarde un poquito, soy consciente, pero llegan, irán llegando. Muchísimas gracias, os quiero. Chao.